Siempre tratamos de conversar desde el exterior, desde España. Ahora está en Portugal y en un recorrido por Europa en estudios de posgrado Dylan Pereira, analista internacional, y por supuesto que estando en el escenario europeo, la primera pregunta es la preocupación de Europa, que está tan cerca de Rusia, ante la amenaza del presidente Putin de responder inclusive hacia la Tercera Guerra Mundial si hay ataques con asistencia de la OTAN y de Estados Unidos desde Ucrania a territorio ruso. ¿Cómo es la percepción desde Europa sobre este tema? Tila. Muy buenas tardes, embajador, para usted y toda su audiencia. Un placer estar con ustedes. En efecto, es un día crítico para la remodelación geopolítica, la que estamos siendo ante una profunda expectativa de la remodelación de la seguridad, de la arquitectura de seguridad, no solamente en Europa, sino para el mundo entero. Hoy precisamente se marcan 1000 días desde la invasión de Rusia contra Ucrania, en una violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas, al derecho de soberanía e integridad territorial y, por supuesto, de la República de Ucrania en una operación militar especial, a juicio del Kremlin, cuyos objetivos y finalidades aún no están determinados, pero que ha violado precisamente la integridad y la soberanía de Ucrania. En este marco, precisamente, tras meses de presión diplomática de Kiev y de todo el equipo de gobierno del presidente Zelensky, la administración Biden ha dado luz verde para el uso efectivo de misiles de largo y medio alcance de fabricación estadounidense contra objetivos militares que se encuentren hasta 300 kilómetros después de la frontera, ya en territorio ruso. Esto ha despertado no solamente la condena política y diplomática por parte de Rusia, sino una reforma en la doctrina nuclear de Moscú. Esta mañana Putin firmaba un decreto en el que reformaba y autorizaba el uso de armamento nuclear si Rusia era atacada o target de incluso armas convencionales, como serían estos misiles ATACMS, que ya han sido disparados desde suelo ucraniano, 6 de ellos, habiéndose interceptado 5, pero es una nueva escalada en este conflicto entre Rusia y Ucrania que, como decimos, ya se ha perpetuado por más de 1000 días en un contexto geopolítico donde la Unión Europea pues persiste en un apoyo permanente a Ucrania al tiempo que sea necesario, pero en una situación desde Washington cambiante ante la inminente transición de la administración Biden hacia la administración de Donald Trump. Podríamos decir, doctor Pereira, licenciado Pereira, que esta situación de la amenaza nuclear pueda ser posible cuando se estima, después de Hiroshima y Nagasaki, la destrucción de las bombas atómicas y el poder terrible, calórico, radioactivo y mecánico de una bomba atómica. La narrativa y la retórica nuclear que ha venido en aumento, no solamente por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también la entrada en el rol geopolítico nuclear de nuevos actores no permitidos por el Consejo de Naciones Unidas, que viola el principio de no proliferación nuclear, como es el caso de Irán, que ya se ha demostrado que ha aumentado su capacidad de enriquecimiento de uranio, o también otras potencias como Corea del Norte, y que además debemos decir que la autorización de Biden llega días después que se confirmase que la República Popular de Corea del Norte ha enviado cerca de 12.000 efectivos militares, que a estimaciones de Kiev podrían extenderse a casi 100.000 efectivos militares de Corea del Norte, apoyando las posiciones militares de Rusia, pues estamos en una escalada nuclear que nos recuerda la doctrina de la destrucción mutua asegurada que se inauguraba precisamente tras las devastadoras situaciones en Hiroshima y Nagasaki, cuando se demuestra la capacidad destructiva mecánica, calórica y además con el riesgo de contaminación nuclear a lo largo de las décadas, y que es, como decía, precisamente la destrucción mutua asegurada. Es por ello que es inminente la necesidad de un fortalecimiento del multilateralismo de las instancias operantes como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que esta retórica pues no solamente sea detenida, sino que comience el proceso de desescalada que permita una mesa de negociaciones, pero por supuesto liderada por Kiev, que ha sido en este momento pues la víctima de una agresión que ha colocado además un precedente nuevo en el siglo XXI, porque es la primera vez que Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en suelo europeo existe pues una guerra en curso, una guerra que además los europeos han tomado como propia porque atacan a un aliado, que Ucrania precisamente aspira a pertenecer a la Unión Europea en los próximos años, al igual que su posible adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero como decimos, la inminente transición hacia la administración de Donald Trump podría colocar en jaque varios de estos planes. Gorbachev, cuando cae el comunismo ruso y Reagan en Estados Unidos, precisamente hablaban de la imposibilidad de una guerra nuclear por la destrucción mutua asegurada.
que en inglés es MAD, matter, locura. Sería una locura una guerra nuclear por parte de cualquier actor por el terrible poder destructivo. Además, un país como Venezuela, que no participaría, o Brasil o Argentina, la nube radioactiva de un misil ruso en media hora entre Moscú y Caracas, o un misil estadounidense en territorio ruso, contaminaría toda Europa. Esa perspectiva, tal vez los políticos, los gobernantes, los analistas podrían disuadir. Naciones Unidas puede hacer algo. En este momento, embajador, de hecho, me tomo su último comentario sobre la disuasión. El Kremlin ha asegurado que el uso de armamento nuclear estaría limitado a la disuasión nuclear, a este mecanismo, esta estrategia militar para evitar un ataque a mayor escala contra Rusia. Y por otro lado, lo ha calificado como una medida de extrema necesidad a la que Rusia no quiere llegar. Y es precisamente este el llamamiento que ha dado todos los actores internacionales, incluyendo Naciones Unidas. Ahora bien, embajador, lo cierto es que hasta este momento nunca se había estado en un punto más tenso en las relaciones nucleares que en este momento. Y no podemos descartar que el inicio de un eventual conflicto con actores nucleares a gran escala, incluido Rusia y Estados Unidos, que además el Kremlin asegura que el hecho de utilizar armamento de fabricación estadounidense y eventualmente también francesa y británica sería un ataque o considerado por el Kremlin como un ataque directo de la OTAN y por ende estaría en riesgo pues o involucrado a juicio del Kremlin no solamente Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos, sino una alianza atlántica de casi 40 miembros. Y esto pondría en jaque la seguridad geopolítica, nuclear y existencial de la humanidad. Y es por ello que en este momento es de absoluta necesidad a reforzar los llamamientos de la sociedad civil, de los medios y, por supuesto, de los personal diplomático para una desescalada de este conflicto, tomando además en consideración que una incursión en este terreno desconocido, existencialmente fatal para la humanidad, podría llevar a otros actores que están en este momento en conflicto, incluido Corea del Norte con Corea del Sur, una presencia mayor iraní en el Medio Oriente, recurriendo al uso de armas nucleares, lo que hasta este momento era una línea roja inviolable a el juicio y el decreto del derecho internacional. El licenciado Pereira, vamos a compromisos comerciales, pero quisiera también hablar de dos eventos muy importantes en este momento. Termina la conferencia de Bakú en Azerbaiyán sobre el tema del calentamiento global, precisamente en un país petrolero como Azerbaiyán, y además la reunión de las grandes economías, los 20 en Brasil. Sobre eso vamos a hacer un análisis también en profundidad. Ya regresamos.